Tardes, hola a todos. Bueno, gracias por estar de manera presencial y de manera virtual en nuestro seminario Psicoanálisis y Educación, un encuentro posible. Bueno, acá me acompañan Sonia y Marta y bueno, hoy yo voy a trabajar el concepto de sexualidad que le puse por título La sexualidad dice presente y la demanda y el deseo hacen su juego. Antes de empezar, quiero agradecer también a la escuela, a Marga y bueno, a todos nuestros compañeros que nos acompañan en este camino. Bueno, voy a leer y comentar el trabajo que hice en relación a la publicación eh, y dice así. La sexualidad se presenta en la escuela aún en situaciones en las que no parece ser posible una vinculación directa con la misma. Se expresa en un alumno que no puede estudiar porque es muy inquieto y distraído, o en un niño que se manifiesta muy cruel con sus compañeros y no puede corregir esa conducta, a pesar de los llamados de atención y observaciones de sus docentes. También en una alumna que exhibe orgullosa sus prolijos cuadernos, ya que su maestro la alienta y reconoce su dedicación. O en un adolescente que juega de manos con un compañero y termina en una pelea. Estas situaciones son expresiones de la sexualidad, porque la sexualidad, no remite necesariamente a la genitalidad, sino que abarca varios aspectos de la vida de un sujeto. Otras escenas, quizás ya más ligadas a la genitalidad, pueden interrogar, movilizar a padres y docentes. Y son, por ejemplo, que dos niños miren sus partes íntimas en el baño de una escuela, o que una niña de 2 años levante su pollera para mostrar nuevas, sus nuevas ropas porque dejó los pañales, por ejemplo. Las preocupaciones, inquietudes y prejuicios a veces, ¿no?, de los docentes y padres por los diferentes modos en que se manifiesta la sexualidad pueden despejarse mediante estos conceptos, mediante estos aportes que el psicoanálisis nos brinda sobre la sexualidad infantil. Estos conceptos, estos aportes, son algunos de los que abriré en la reunión de hoy y haré un breve recorrido por la pulsión, el concepto de pulsión, el concepto de libido, el concepto de demanda y de deseo. Freud dice que la sexualidad se inicia con el comienzo de la vida. La vida sexual infantil deja las más profundas huellas en la vida anímica, y estas huellas son determinantes para el desarrollo posterior. El concepto de pulsión, en este concepto Freud la define como la angustia, perdón, como la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Es una agencia representante, ¿no? Y dice que la diferencia entre el estímulo y la pulsión, hay una diferencia fundamental, porque el estímulo es proveniente, es producido por excitaciones del exterior. Dice que es uno de los conceptos del deslinde, dice del límite, de la frontera entre lo anímico respecto de lo corporal. Se la considera solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. La exteriorización de la pulsión, para Freud, es la libido. Él dice que está compuesta esta libido
por pulsiones parciales en las que puede volver a descomponerse y que poco a poco se unifican en organizaciones definidas. Las fuentes de estas pulsiones parciales son los órganos del cuerpo y en particular ciertas destacadas partes llamadas zonas erógenas. Para Lacan, la libido es la presencia efectiva del deseo, el punto nodal por el que la pulsación inconsciente, nos dice, está vinculada con la realidad sexual, es el deseo. O sea, el deseo es el punto nodal por el que esa pulsación inconsciente, esa aparición inconsciente está vinculada con la realidad sexual. Bueno, ¿qué es el deseo entonces? El deseo, dice Lacan, no es ni el apetito de la satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de la sustracción del primero a la segunda, del apetito a la demanda, ¿no? Es decir, que el deseo es el excedente resultante, lo que sobra, este excedente resultante de la articulación entre la satisfacción de la demanda, de la necesidad, perdón, y de la demanda. Es decir, es el excedente resultante allí, entre lo que se satisface de la necesidad y la demanda. El deseo dice que se articula, nos enseña Lacan, que se articula en la demanda. Y solo podemos entrar en contacto con él a través de alguna demanda. ¿Qué es la demanda? La definición de Lacan es la siguiente. Es lo que de una necesidad por medio del significante al otro y dirigido al otro pasa. Es una necesidad que al pasar por la palabra, por el lenguaje, se transforma en demanda. Se puede pensar que la demanda se constituye cuando el niño llama a la madre, llora, y la madre interpreta ese llanto o ese pedido. Dice, por ejemplo, tiene hambre. La demanda se refiere a otra cosa que las satisfacciones que reclama el niño. Toda demanda es demanda de amor. Se puede ejemplificar en el amamantamiento. No solamente se satisface el hambre, sino que habría otro tipo de satisfacción que tiene que ver con el contacto de la piel entre la mamá y el niño, las palabras que la mamá le dice al bebé, y toda esa experiencia instaura lo que el niño reclama. Ya no solamente necesita saciar su hambre, sino que también demanda amor. Allí se constituye la demanda de amor. Bueno, ahora veremos las etapas del desarrollo sexual del niño, que para Freud son los diferentes estadios de la organización pregenital. La etapa oral, la organización sádico-anal, la fase fálica y el periodo de latencia. Después está el estadio de organización definitivo, que es en el que la mayoría de las pulsiones parciales se conjugan bajo el primado de las zonas genitales. Este estadio comienza en la pubertad y continúa en la adultez. Lacan nombra estos estadios como las fases de la migración de la libido a las zonas erógenas. Las pulsiones se definen según su estadio, su fuente y ómeta.
Está la pulsión oral o oral canibalística, la pulsión anal o sádico-anal y la fálica. Y Lacan introducirá las demandas oral y anal. Bueno, Freud nos enseña que en el florecimiento, que el florecimiento de la vida sexual infantil ocurre entre los 3 o 4 años de vida. Luego, la amnesia infantil, efecto de la represión secundaria, cubre los primeros años hasta el sexto o el octavo año. Entre esas dos edades, dice Freud, que está la amnesia infantil y la represión secundaria. En el tiempo previo a la represión secundaria, como habíamos dicho, dice que las impresiones y las vivencias son fundamentales para el sujeto. Todo lo que ocurre en ese tiempo es fundamental, porque dice que deja las más profundas huellas y que va a determinar el desarrollo posterior, ¿no? La represión y la consecuente amnesia infantil coinciden aproximadamente con la finalización del jardín de infantes y con los primeros años de la escolaridad primaria. Si bien los niveles de la educación están diagramados en relación al desarrollo cognitivo de los estudiantes, también se puede observar que los mismos coinciden con estas etapas del desarrollo sexual. O sea, los estadios pregenitales con el nivel inicial o jardín de infantes, el periodo de latencia con la escuela primaria y la secundaria con el tiempo de la metamorfosis de la pubertad y o adolescencia, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco del periodo de latencia porque aquí Freud postula que durante el periodo de latencia se edifican de manera total o parcial las inhibiciones de la pulsión sexual. Y dice que allí las mismas reducen su curso a manera de diques. Estos diques son el asco, el sentimiento de vergüenza, los reclamos ideales en lo estético y lo moral. O sea, ahí se constituyen, aparecen estos ideales en lo estético, en lo moral, el asco y la vergüenza. En una escuela primaria se observó en varias oportunidades que en la preparación de actos escolares, los niños de segundo y tercer grado se rehúsaban a bailar en parejas diciendo que les daba asco, darle la mano a sus compañeras de baile, y las niñas manifestaban vergüenza y pudor. Estas expresiones que se pudieron observar indican esta represión de las pulsiones en los primeros estadios, ¿no? De los primeros estadios, a través del asco y de la vergüenza. Y allí también Freud, en este periodo de latencia, postula el comienzo de la sublimación, que es un destino pulsional, y consiste en el desvío de las fuerzas pulsionales de sus metas sexuales. Las mismas se desvían de su uso sexual y se aplican a otros fines. ¿Cuáles son esos otros fines? Los logros culturales. Dice igualmente que no se puede sublimar, no siempre se puede sublimar la sexualidad infantil en el periodo de latencia, porque cada tanto, dice Freud, interrumpe, irrumpe, aparece y se exterioriza alguna pulsión o algunas pulsiones de la primera infancia. Muchas veces se dice, ¿no?, que en la primaria se puede aprender a leer y a escribir porque hay una tranquilidad pulsional, por decirlo de alguna manera, pero pueden aparecer niños, por ejemplo, muy inquietos, ¿no? Y estos niños son aquellos que
pueden llegar a ejemplificar algo de esto, ¿no? En el sentido de que pueden tener problemas para prestar atención. ¿Por qué? Porque tienen mucha excitación, ¿no? Se debe esta dificultad a la gran excitación sexual que pueden tener. Otras manifestaciones de las pulsiones o manifestaciones pulsionales en la vida escolar tienen que ver con esto que Freud nos enseña, que dice que con más independencia, con mayor autonomía y mayor fuerza, dice, se desarrollan en el niño los componentes crueles de la pulsión sexual. Para Freud siempre la pulsión es pulsión sexual y parcial. La inhibición, dice, de esta pulsión. Él acá homologa la pulsión de apoderamiento en su fase cruel, ¿no? Trae el sadismo en esta pulsión. Pulsión de apoderamiento es una pulsión de tomar, de agarrar, ¿no? Y dice así, la inhibición de la pulsión de apoderamiento, es decir, la capacidad de compadecerse del otro. Dice que surge relativamente tarde. La crueldad proviene de la pulsión de apoderamiento y gobierna la fase de la organización pregenital. Dice Freud que los niños que son crueles con animales y con los compañeros de juego confirman una práctica sexual prematura e intensa. Seguido dice, la ausencia de la barrera de compasión trae el peligro de que este enlace entre las pulsiones crueles y las erógenas resulte inseparable más tarde en la vida. Continúa y dice, la capacidad de ponerse en el lugar del otro surge muy tardíamente. Y tenemos que pensar que esto debe ser enseñado, esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, debe ser enseñado por padres y docentes. A mí realmente me llamó la atención porque esto es algo para pensar en relación a las situaciones de agresión entre los niños en las escuelas, ¿no? Y lo trae Freud así, como que es una dimensión de desarrollo autónomo. Y hay que prestarle atención a esto, ¿no? El sadismo allí. Em, Otra dimensión interesante que trae Freud en relación a las manifestaciones pulsionales en la escuela, bueno, y en, en cualquier institución donde circulen niños y adolescentes, dice que las excitaciones mecánicas son fuentes de la sexualidad. Dice que las mismas se producen mediante sacudimientos rítmicos del cuerpo. Y dice que muchas personas informan en el análisis, ¿no? Haber vivenciado los primeros signos de excitación durante juegos violentos o peleas con sus compañeros de juego. Estas situaciones en las que opera el esfuerzo muscular y un estrecho contacto con la piel del oponente. Una de las raíces de la pulsión sádica es la excitación sexual producida por la actividad muscular. Y bueno, esta cuestión es posible observarla, ¿no? En los patios donde los adolescentes juegan de manos y, como decía al comienzo, pueden terminar en una pelea, en una discusión. Esto también trae la dimensión del placer y de la sensación placentera por los juegos de movimiento, ¿no? Las hamacas, los niños que son arrojados por el aire y lo piden varias veces, esto, ¿no? Y que también los niños, dice Freud, que se mecen a los niños inquietos para hacerlos dormir en el cochecito o en la cuna.
sea, todo esto para Freud es ejemplificador de que los sacudimientos por los movimientos del tren, del auto, del colectivo, bueno, producen placer y satisfacción. Lo del auto y del colectivo lo agregué yo, pero esto, porque en Freud, bueno, pero bueno, esto dice que el placer por este sacudimiento, ¿no? Por los movimientos, dice que si después se suma la represión, hace que estas preferencias infantiles se vuelquen al contrario. Para Freud es algo que causó mucho placer, después puede, sobrevenida la represión, después de la represión secundaria, produce mucho displacer. Entonces, las mismas personas, dice Freud, reaccionarán en su adolescencia o madurez con náuseas, si son mecidas o amacadas, o bien un viaje en tren las agotará terriblemente, dice, o tenderán a sufrir ataques de angustia en caso de viajar, ¿no? Tiene cierta actualidad, ¿no? En el consultorio esto. Bueno, Freud tenía una dificultad allí con los viajes. Esto lo comenta él. Em, bueno, otra dimensión, lo que tiene que ver con la analidad, con el erotismo anal. Dice que es uno de los componentes de las pulsiones que la educación cultural lo vuelve inaplicable. Es decir, el aseo, el orden, la formalidad son formaciones reactivas contra este interés por lo sucio, lo perturbador y lo que no pertenece al cuerpo. El afán cultural por la limpieza, dice Freud, es un factor social. ¿Por qué digo todo esto? Porque se refiere a los excrementos de los niños, que cuando son pequeños no les generan ningún tipo de aversión. Es más, les parece valioso, dice Freud, como una parte que desprenden de su cuerpo. ¿Qué pasa con la educación? Dice Freud. Presiona para restarles valor y volverlos asquerosos, horrorosos y repugnantes. Dice Freud que este erotismo anal fue el primero en sucumbir a la represión y allanó el camino hacia la cultura. Estas exigencias culturales también las toma la escuela, ¿no es cierto? Y promueve esto, ¿no? Como uno de los valores necesarios para la convivencia, sobre todo en el jardín de infantes. Bueno, voy a tomar otra dimensión que, que Freud nos trae en relación a la angustia ante las exigencias escolares. Dice que la angustia frente a un examen o la tensión provocada por una tarea de difícil solución cobra importancia para la aparición de manifestaciones sexuales. Dice que la concentración en una tarea intelectual y este esfuerzo mental provoca, para Freud, excitación sexual para muchas personas y a la vez al revés. Y de forma inversa, dice que el estado de excitación sexual influye sobre la atención. Por ello, podemos pensar que los problemas de atención tienen que ver con una dificultad allí en la regulación pulsional. Melanie Klein, que es otra de niños, es otra psicoanalista posterior a Freud y ha sido una psicoanalista de niños muy importante, dice que la angustia de examen, la angustia de examen
o sea, la angustia previa al examen, ¿no? Como en los sueños de examen, dice que se ve desplazada lo sexual a lo intelectual, siendo el temor de examen temor a la castración. Esto es lo que trae ella, ¿no? Temor a la falta, ¿no? La conexión, dice ella, agrega, la conexión entre la angustia de examen y las inhibiciones en la escuela arroja una nueva luz sobre las diferentes formas y grados de aversión al aprendizaje. Oscila entre un marcado desagrado y una mera pereza que ni el niño ni las personas que lo rodean hubieran reconocido como rechazo al colegio. Y la escuela significa, dice ella, una nueva realidad que el niño debe encarar en su vida. Y a menudo es percibida como muy, muy severa. La forma en que él se adapta a estas exigencias suele ser típica de su actitud frente a los requerimientos de la vida en general. Es interesante este punto también, ¿no? Cómo se puede disfrazar, ¿no? Un síntoma, cómo puede parecer una cosa y en realidad se trata de otra, ¿no? De la dificultad de un niño que remite a otra cuestión, a esta super exigencia, hiperexigencia, ¿no? Bueno, otro concepto, la pulsión de saber o investigar. Dice que Freud postula este concepto em, y dice que al mismo tiempo, ¿no? Que el niño alcanza su florecimiento, en el florecimiento de su vida sexual entre los 3 y los 5 años, también en ese tiempo se inicia la actividad, una actividad de investigación, dice. Esta actividad se relaciona con la pulsión de saber o investigar. Va a definirla de la siguiente manera. Dice, la pulsión de saber no puede computarse, no puede contarse entre los componentes pulsionales elementales, ni subordinarse de manera exclusiva a la sexualidad. Su acción corresponde a una manera sublimada de la pulsión de apoderamiento y también trabaja con la energía de la pulsión de ver. En relación a esta dimensión, podemos pensar que los niños o los adolescentes que aprenden por, por esta dimensión del saber, que en este movimiento la pulsión realiza un cambio de meta. Una sublimación de estas pulsiones de apoderamiento y de ver o exhibirse. ¿Y esto ocurre para qué? Para lograr realizar progresos individuales y culturales. Como el objeto es lo más variable de la pulsión, también podemos considerar que estas pulsiones pueden tomar objetos que la cultura escolar ofrece, las letras, los números, los libros. Y para aprender se necesita cierta agresión y sadismo. Por ejemplo, subrayar y escribir un libro es una forma de ejercerlos, de apoderarse, ¿no? De alguna manera, de eso que está escrito allí. Se divide, se subraya, se desmembra un texto. Interviene la musculatura del cuerpo y esta es una de las maneras que puede manifestarse, como decía, la pulsión de apoderamiento. Si tomamos la dimensión oral de esta pulsión de apoderamiento, encontramos metáforas en el lenguaje, como el traga, el rata de biblioteca, el que se come los libros,
y son modos de decir que implican a la pulsión sádico oral. Acá me dijeron el chupamedias también. También. Bueno, bueno, dejo un poquito acá por si hay alguna pregunta. Después, si no, continúo con la otra parte. ¿Eh? 5 o 10 minutos para las preguntas. Bueno, la verdad que cada vez que lo escucho me parece uno va encontrando elementos muy interesantes, la verdad. Pensaba en esto, ¿no? Que vos lo marcaste varias veces, que la sexualidad infantil deja profundas huellas en la vida anímica, ¿no? Y la sexualidad la sexualidad infantil se juega en el núcleo familiar. Qué importancia de los padres, ¿no? De estos primeros años, ¿no? Que a veces se minimiza, pero realmente incluso en esto de decir, bueno, el psicoanálisis culpabiliza a los padres, cuando en realidad es una gran oportunidad de poder garantizar que un niño pueda después tener un buen desarrollo, ¿no? Estos primeros años. Eso por un lado, y por el otro, el tema de la hiperactividad, cómo la hiperactividad, el psicoanálisis puede dar otra lectura de la hiperactividad, si querés abrir. Sí, la verdad que sí, porque Freud habla de esto, ¿no? De que se producen las más fuertes marcas, ¿no? En estos primeros años. Y después, bueno, trae esta dimensión que por algo está la primaria, ¿no? En esta cuestión de la represión secundaria, donde empieza la latencia, donde, bueno, tiene que haber alguna dimensión pulsional más regulada para que pueda aprender un niño, porque en el jardín de infantes está todo allí, ¿no? Todas las pulsiones en su dimensión más clara y expuestas. Pero bueno, estos niños después siguen en esta dimensión, algunos, y otros niños, inclusive en el jardín de infantes, tienen esta hiperactividad y esta excitación que muchas veces nos llega, ¿no? Al consultorio nos llegan estos pacientes, donde, bueno, ahí justamente el psicoanálisis puede empezar ya de movida pensando que hay una dificultad, ¿no? Y el niño expresa algo, ¿no? En esta hiperactividad, algo que está en exceso, por ejemplo, en esa familia, ¿no? Viene a expresar en la dimensión sintomática algo que no funciona, algo que está desregulado, puede ser, ¿no? Algo que está en demasía, en relación a lo que ocurre en la familia, ¿no? Esa es una posible lectura, ¿no? ¿Sí? Em, Porque en el psicoanálisis, como vos bien decías, se trata de que cada uno de los integrantes de la familia tome un lugar diferente o una posición diferente con respecto al síntoma, ¿no? No se trata de que la responsabilidad total es de los padres ni del niño, sino que, bueno, cada uno de ellos tiene algo que modificar, alguna posición que cambiar, ¿no? Sí, muchas gracias, Pau, porque sí, es lindísimo volver a abrir estos puntos y destacar, ¿no? Que como rescatabas al principio, estas expresiones de la sexualidad no remiten necesariamente a la genitalidad y la importancia que también tiene que estos conceptos sean conocidos por los docentes, ¿no? Hablando del nivel inicial, bueno, que conozcan sobre esto bueno, no, para poder acompañar de mejor modo, ¿no? Todas estas manifestaciones y expresiones que, como vos traías, entre los 3 y los 4 años, ¿no? Están en pleno florecimiento y hay muchas expresiones que a veces pueden llegar a ser quizás interpretadas de un modo que bueno, puede ser quizás no el más adecuado o escandalizar, porque bueno, termina siendo todavía al día de hoy temas tabú también, ¿no? De los cuales cuesta hablar
y que bueno, es bueno que conozcan, ¿no? Los maestros sobre esto para entender un poco más lo que le sucede a sus alumnitos, ¿no? O bueno, cómo acompañar, cómo intervenir. No se ve esto en jardín maternal, que en el momento del cambio de pañales a veces hasta juegan con la materia fecal, ¿no? Y que bueno, sí, y da mucha aversión, ¿no? Y mucho asco, pero bueno, ¿cómo ir ahí leyendo eso? No porque el docente, como decimos siempre, tiene que ser psicoanalista, sino que tenga que entender, pero bueno, es un gran aporte. Bueno, sí, gracias, Sonia. Gracias, Marta, también, por acompañarme y acompañarnos. Sí. Bueno, Lucila y Griselda acá, preguntas. Y Jocelyn. Y Florencia. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Te quería preguntar por este punto que traes, como me pareció como un conflicto, en el sentido de la aparición de manifestaciones sexuales ante la exigencia, la angustia en las exigencias culturales que presenta entiendo más en la primaria, ¿no? O en años más avanzados que lo que estaban hablando recién. Y a la vez decías, como el otro extremo, si te pude seguir, en lo que hace a la disminución de la tensión. A ver si se puede explicar a partir de lo último que decías, de esa necesidad de cierta agresión, que tiene que hacerse algo con la agresión para el apoderamiento, ¿no? Digo, si se puede seguir esa línea, porque ¿cómo explicarnos que en ese camino donde tiene que disminuirse o hacerse algún tipo de represión con estas pulsiones, a la vez surjan los síntomas, como la otra vez traían también, ¿no? Digo, si se puede, creo que en lo último que decías ahí me pareció como claro, ¿no? Para las razones. Sí, Freud lo trae así, como que la misma actividad intelectual en el punto de la concentración trae, claro, trae algo de la excitación. Así lo trae, ¿eh? Como que la misma actividad es también excitación sexual, crea excitación sexual. Cuando uno se pone a estudiar, no sé si ustedes tuvieron la experiencia, mate, galletita, ¿no? Se acompaña con y el pensamiento también, es actividad sexual. Entonces, eso, bueno, lleva obviamente a la desconcentración, dice después Freud, ¿no? Porque mucha excitación también genera distracción. O sea, es muy difícil estudiar porque uno pone allí energía, pone libido, ¿no? Hay una actividad ahí. Y a veces es en demasía y hay angustia, porque falta algo que deje de estar, está todo allí, ¿no? En esto, te voy siguiendo en esto, no sé, Lucy, vos, ¿no? Como algo allí tiene que estar como regulado porque o, o se sobreexcita o se desconcentra, y se desconcentra, ¿no? ¿No? El apoderamiento que traías al final sobre la agresión, que hay que hacer algo con eso. Digo, en ese Está sentido bien. es algo conflictivo Claro, de por sí. claro, sí, sí, sí. Sí, y en eso a mí me genera una pregunta, por ejemplo, con los dispositivos actuales, ¿no? En esto de que cuando uno estudia, a veces los chicos leen de la pantalla y no ponen el cuerpo, ¿no? Si me hace preguntas si tiene que intervenir el cuerpo, algo de la agresión, algo de la destrucción, algo de un movimiento en el cuerpo para poder adquirir, o sea, si tiene que pasar por el cuerpo el aprendizaje, ¿no? Porque yo tengo pacientes, adolescentes, me dicen, sí, yo ya estudié. A ver, ¿cómo estudiaste? Leí. No alcanzó. O
hay algo de escribir, algo de otra dimensión. No nos pasa a nosotros que por ahí buscamos hoy en día una palabra en Google y listo, ya está, ya la sabemos. Y después nos las vuelven a preguntar y no, no las registramos, no las retenemos, no las aprendimos, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ¿se escucha así? Bueno, Pau, muchas gracias. Me encantó. Mi pregunta, o para que abras un poquito más, era en relación a los diques. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en un chico no está el asco, no está la vergüenza? ¿Cómo pensarlo? Esa es mi pregunta. Sí, está bueno. Como decía Sonia, son cuestiones que uno allí, los docentes, por ahí es algo que sirve, que es un aporte, ¿no? Em, Porque bueno, está la falta la sinvergüenza de los primeros años, por ejemplo, que andan desnudos por allí los niños, la falta de asco, ¿sí? Sí, viene a dar cuenta, viene a denunciar, entre comillas, de alguna manera, que algo allí en la represión no terminó de funcionar. También estas cuestiones moralistas o idealistas o en relación a lo estético, ¿no? Niños que también dicen, ay, qué feo, ¿no? También toma esta dimensión. Sí, es un punto para poder ver, ¿no? Si hay allí hubo algo ahí en la represión que no estuvo bien, que faltó, digamos, ¿no? Bueno, gracias, Pau. Muy lindo todo lo que traes. Yo quería preguntar un poco cómo podríamos pensar o cómo se te ocurre también pensar cuando hay tantas dificultades conductuales, ¿no? Que hoy creo que se ve bastante en los chicos y a veces en primaria, ¿no? Donde capaz, bueno, tendría que estar con la latencia, uno pensaría, bueno, va a aflojar y esto no pasa, al contrario, ¿no? Y hay casos que son realmente muy severos, ¿no? Em, con esto que traías, ¿no? De los componentes crueles que tiene esa pulsión de apoderamiento y ahí donde no se pudo, se ve sublimar para que vaya hacia el saber y trae después dificultades en el aprendizaje. Son chicos que capaz no tienen una dificultad para aprender algo, pero la dificultad en ¿no? conductual después lleva a esto. ¿Cómo lo podríamos pensar y escuchar también con estos aportes que traes del psicoanálisis? Sí, está muy bueno lo que decís. Sí, sí, sí. Como que los niños no tendrían dificultades, pero hay algo ahí de lo pulsional que sí, que no funciona, que está en demasía. A mí me llamó mucho la atención esto que trae de la crueldad, Freud, ¿no? Es como insospechado, al menos hasta que lo trae él, ¿no? Eh, que toma esta dimensión, que tiene que tener un lugar, un camino el sadismo. Y justamente el camino es la dimensión de la sublimación a través del estudio, a través del aprendizaje, ¿no? Es una solución, digamos, ¿no? Frente a esto me parece que está bueno. Una solución que nos ofrece Freud. Bueno, muchísimas gracias. Y a las tres agradecerles muchísimo el seminario, el trabajo que han hecho. Y pensaba en lo que ustedes plantearon al comienzo acerca del deseo de enseñar y de aprender. Y la dificultad con esto, ¿no? No son los tiempos actuales, pero sí algo de esto bueno, que está como en crisis, ¿no? En relación al trabajo, a la desvalorización del trabajo docente o de quien tiene que ir a enseñar, y queda en el plano del tiene que ir o no tengo ganas de ir. Las escuchaba el otro día decir esto y recién Paula quería articularlo con lo que traes cuando decís que el deseo es, dice Lacan, el excedente, ¿no? Resultante entre la satisfacción de la necesidad y la demanda. A ver si podés abrir esto un poquito más, porque decimos mucho el deseo, el deseo, el deseo, pero ¿qué es? Ahora lo iba a abrir.
Listo, quedó. Porque voy a traer la otra parte que es Esperamos, las esperamos, demandas gracias. escolares, claro. Sí, bueno, pero igual podemos decir algo, podemos anticipar algo, sí. Es un trabajo, ¿no? Es el trabajo de los niños ir a la escuela, para mí, ¿no? Y toca algo de no tanta, de no responder a la demanda. Pero bueno, lo voy a abrir. Abrilo, Lo gracias. vamos a abrir. Sí. Bueno, Cortita. Cuando trajiste Melanie Klein, ¿no? Ese recorte tan lindo relacionado con el temor al examen, que bueno, lo lee como temor a la castración. Uno podría pensar entonces, ¿qué podrías decir cuando hay un niño que le tiene temor a un examen? ¿Es algo positivo, que es algo bueno, o bueno, tomarlo porque los papás siempre lo viven como con mucho sufrimiento, ¿no? O los docentes también, como si fuese algo que hay que quitar ahí, pero ¿qué vendría a mostrar ese temor al examen? ¿Podría ser algo que emerge ahí como en ese sujeto, como una posibilidad de algo? y sí, entiendo que sí, todo en su medida, ¿no? Porque hay niños que con esa hiperseveridad, esos adolescentes con una hiperseveridad se anulan, no pueden rendir, no se presentan en la facultad, algunos, ¿no? Estudiantes. Pero sí habla de esa posibilidad, de un temor. Bueno, también lo voy a traer, ¿no? Qué importante que es cierto temor, ¿no? Que haya cierta falta, que falte algo y que haya algo ahí por rendir, por vencer, bueno, para avanzar, por avanzar, ¿no? Bueno, hablando de avanzar, sigo, entonces. Adelante. No, bueno. Bueno, ahora justamente voy a tomar esta dimensión de las demandas. Las demandas escolares. Em, Bueno, las demandas escolares son los pedidos, ¿no? De consulta en un comienzo. También son los pedidos de los docentes, de los equipos de orientación, del equipo directivo. Muchas veces en la escuela se realizan derivaciones de un niño o un adolescente a un tratamiento psicoanalítico, psicológico o psicopedagógico por problemas de aprendizaje o de conducta, ¿no? Los padres llegan a la consulta y expresan que su hijo no se puede sentar a estudiar, no le gusta el colegio, o está todo el día con el celular o con los jueguitos en la computadora. Los docentes dicen que no puede dejar de jugar en el aula, no le interesa, es muy agresivo con sus compañeros, no sabe leer ni escribir. Bueno, estas frases nombran lo que sucede, lo que le sucede a un niño o un adolescente y son expresiones de lo sintomático que nos pueden traer, ¿no? Muchas de las demandas en el día de hoy, ¿no? Al consultorio las realiza la escuela y es un trabajo para los equipos de orientación construir con los padres la demanda y el síntoma. ¿Cuándo? Cuando hay padres por ahí que no logran ver las problemáticas de sus hijos en el ámbito escolar. Pero también es posible que lleguen a la consulta con la demanda de la institución educativa y es trabajo del psicoanalista evaluar si pueden implicarse en las dificultades que presenten. Esto que decía Marta, ¿no? Que haya una implicancia de cada uno en la familia en esto. Si la demanda o la pregunta puede formularse por los padres o por el niño o por el adolescente, es posible el comienzo de un tratamiento.
Es decir, que cuando llega la consulta mandado, entre comillas, por la escuela, si logra establecerse la transferencia, es posible un tratamiento. Bueno, Lacan nos habla de dos tipos de demanda, que pueden presentarse, entiendo, y reeditarse de alguna manera algún tiempo de estas demandas en la escuela. La demanda oral y la demanda anal. ¿Qué es la demanda oral? La demanda más simple, la de ser alimentado, dice Lacan. El sujeto la dirige más o menos sin saberlo al gran otro. Toda demanda es palabra y a la demanda de ser nutrido responde a través de la estructura significante en el lugar del gran otro la demanda de dejarse nutrir. Entre estas dos demandas hay una hendidura, dice Lacan, una ansia, un desgarro, donde se insinúa la discordancia, el fracaso, preformado, dice, de este encuentro de demandas. En este encuentro entre la demanda de ser nutrido y la otra demanda, la de dejarse nutrir, estalla un conflicto. Un conflicto, el primero, en la relación de nutrición. A esta demanda la desborda un deseo. Y no podría ser satisfecha sin que el deseo allí se extinguiera. Dice que para que ese deseo que desborda a esta demanda no se extinga, el propio sujeto no se deja nutrir. Se niega de alguna manera a desaparecer como deseo. La extinción o el aplastamiento de la demanda en la satisfacción no podría producirse sin matar el deseo. O sea, es insatisfecha la demanda, pero no puede producirse porque si se satisface toda la demanda, no queda este excedente. Entonces allí muere el deseo, ¿no? ¿En qué pensaba? Se podría pensar, ¿no? Que el sujeto redita un tiempo de la demanda oral en la escuela. En esta dimensión entiendo cómo el sujeto puede nutrirse de conocimientos. Igual queda toda una interrogación allí, ¿no? Bueno, pero igual paso a la demanda anal. Lacan denomina en el estadio anal a la demanda de retener el excremento, fundado en el deseo de expulsar. Esta expulsión la exige ¿quién? El progenitor educador, así lo dice. Allí le es demandado al sujeto que dé algo que satisfaga la expectativa del educador maternal. Dice que es una disciplina de la necesidad, la de retener, y luego obedecer a expulsar. Y la sexualización solo se produce en el movimiento de retorno a la necesidad. Dice que esta necesidad la legitimiza como un don a la madre, como un regalo. ¿Qué espera la madre? Espera que el niño la satisfaga. O sea, que haga aparecer algo de digno de la aprobación general. Pero él lo dice de esta manera. Dice que la caca es el primer regalo que el lactante, el niño, ofrece a la persona amada y con la que le da el testimonio de su amor. El niño debe tomar una decisión, debe decidir entre la actitud narcisista
y la de amor de objeto. Es decir, o entrega la caca, la sacrifica al amor o la retiene para su satisfacción. Y más tarde dice para afirmar su voluntad. Dice que con esta última decisión, con esta de la retención para la satisfacción propia, queda constituido el desafío y la terquedad. Los niños se vuelven desafiantes y tercos. Dice que este desafío y esta terquedad lo dice así. Nacen de una porfía narcisista del erotismo anal. Bueno, Lacan lo dice de esta manera. Dice que el sujeto satisface una necesidad. Únicamente una necesidad para la satisfacción de ¿quién? De otro. Le enseñaron a retener esa necesidad para que se instituya como la ocasión de la satisfacción del otro, que es el educador. La satisfacción del cuidado del bebé, de la cual el aseo forma parte, es primero la del otro. O sea, la satisfacción es primero para el otro allí. ¿Y qué pasa cuando todo el tiempo ocurre esto? El aseo constante dice que es lo más angustiante que hay para un niño. Dice que es lo más angustiante porque se produce cuando no hay posibilidad de falta, cuando tiene a la madre siempre encima. En este tiempo encargándose constantemente de su aseo. Este es un modelo de la demanda que no desfallece, que no puede desfallecer. Por eso el niño se angustia. Bueno, y siguiendo a Freud y a Lacan, se puede pensar que en este tiempo del estadio anal, se comienza a consolidar la obediencia. Y con ella, la dimensión de la autoridad. Es decir, que se puede inferir que la demanda anal en la escuela se relaciona con la disciplina, con la limpieza, el orden y la prolijidad. También con la obediencia, es decir, responder a la demanda del educador. Y la respuesta hacia la autoridad, que en principio serían los padres y luego los educadores. Freud dice que en su desvalimiento y dependencia a los otros, el niño sufre la angustia frente a la pérdida de amor de los padres, por temor a quedar desprotegido frente a los peligros. A la angustia de la pérdida de amor la denomina angustia social. La angustia social se observa en el adulto que reemplaza a los padres por la comunidad. La autoridad, dice Freud, es interiorizada al establecerse el superyo. Y va a tomar a Franz Alexander, que era un psicoanalista, que lo siguió a Freud, y dice que en un libro que él escribió, describe dos tipos principales de métodos patógenos de educación que tienen que ver con la autoridad. Dice que la severidad excesiva y el consentimiento son los dos métodos patógenos. El padre, dice, desmedidamente blando e indulgente, creará un superyo hiper severo en el niño. Porque bajo la impresión del amor que recibe, el niño no tiene otra salida para su agresión que volverla para adentro, volverla hacia adentro. En cambio, en el niño desamparado, educado sin amor,
falta, la tensión entre el yo y el superyo, y toda la agresión puede dirigirse hacia afuera. Bueno, voy a tomar algunas dimensiones entre las demandas y las respuestas que tienen que ver con esto que veníamos postulando. Que el niño pequeño va captando que el representante del gran otro, el docente o los padres, quieren algo de él. Debe responder a una expectativa, a una demanda o a un anhelo. Debe responder a la demanda de los educadores de ofrecerles algún objeto de satisfacción. Este objeto puede relacionarse con buenas calificaciones, buenos comentarios, cuadernos prolijos, trabajos entregados en tiempo y forma. Para que un niño aprenda, es necesario que tenga deseo de saber. Cuando esto ocurre, puede que tenga que ver con el valor que los padres le otorguen al estudio. El saber puede constituir un ideal para los padres y puede ser transmitido al niño. Por ejemplo, en una familia donde estudiar, como una frase que circule, ¿no? Un estudiar es importante para ser alguien en la vida, o el interés de los padres por el conocimiento y la cultura, que son modos de pensar que el saber tomó el estatus de un objeto agalmático, de un objeto del deseo. Otras dimensiones de las demandas son las que por ahí reciben los educadores, ¿no? Que también son demandados, en tanto que tienen que cumplir con el programa de estudios, ser exitosos y eficientes. Y de este modo el docente en ocasiones responde al ideal del éxito, cuando quiere dar todo el programa, lograr que todos sus alumnos aprueben, dar todo el programa, entre comillas, se relacionaría, ¿no?, con algo de esto que venimos hablando de la demanda anal y el correspondiente fantasma obsesivo, que respondería al ideal del docente nutricio y alimentar a todos sus alumnos de conocimientos. Y también, en ocasiones, las demandas desmedidas de los padres y de los directivos hacia tal o cual docente pueden producir un impas, una suspensión del deseo. Cuando las demandas se tornan excesivas, arbitrarias, hasta locas, ¿no? ¿Qué hacen? Detienen el deseo de quien es demandado sin dejar lugar a la falta. Bueno, ¿cómo hacer lugar al deseo? Quizás estar advertidos de que la demanda por estructura es insatisfecha y que en ese afán constante de satisfacción de la demanda, que es inextinguible, se suspende el deseo de quien sea en la oportunidad, del educador, del niño, de los padres. Bueno, y ahora les comparto una viñeta escolar que me la comentó una profesora hace un tiempo. Es la transmisión de un deseo. Al llegar la primavera, las veredas de la secundaria del barrio estaban pobladas de una enorme cantidad de naranjas amargas. A la salida o a la entrada de la escuela, las mismas se convirtieron en los proyectiles que los alumnos utilizaban en una guerra que terminaban por romper los vidrios de las casas de los vecinos. La gran cantidad de quejas que recibía la escuela por estos actos de vandalismo llevó a la directora a pensar cómo se podría solucionar este problema. Les propuso a los chicos crear un proyecto donde ellos mismos debían elaborar mermelada de naranja. Algunos docentes no creían, otros la rechazaron, otros la consideraron. Pero para sorpresa de todos, los alumnos se entusiasmaron. Buscaron recetas, calcularon cantidades, porcentajes, costos, ganancias, buscaron proveedores
para los insumos que les faltaban e investigaron en qué otros lugares podrían obtener más naranjas. Esas mismas naranjas que usaban para destruir, romper y agredir se convirtieron en los objetos más preciados. Con lo recaudado de la venta de las mermeladas, hicieron remera de egresados y pudieron hacer un pequeño viaje a un lugar cercano. Transformar lo amargo en dulce. Cambiar agresión por creación. Destrucción por construcción y convertir un objeto en otro son ejemplos de sublimación y son efecto del deseo de un docente que logró su transmisión. Bueno, hasta acá. Abrimos a otras preguntas. Si alguien quiere hacer de manera, también pueden hacer escrita, pueden levantar la mano. Eh, Esto me pareció muy interesante, ¿no? Poder pensar cuál es el valor del rechazo de un niño que no quiere aprender, ¿no? En relación a todo esto que fuiste trayendo. Sí, sí, qué dimensión trae, ¿no? De esto de no querer, no querer, no poder, algo de esto que traía quizás, ¿no? De esto de una demanda excesiva, la angustia, ¿no? Una madre muy encima, o algo que toque esta ¿Qué habría que dimensión. leer ahí, no? Me parece que esto muy, muy bueno el planteo. Y la otra cuestión, la demanda anal, ¿no? Realmente, ¿sí? ¿Qué fuerza, ¿no? Tiene para la constitución del carácter también, ¿no? Como uno va encontrando ahí rasgos que quedan de por vida, ¿no? Y sí, sí, porque es una demanda del otro, del gran otro. Y ahí el sujeto tiene que tomar una decisión, ¿no? Tiene que decidir si obedece o no obedece. Si comienza a darle a ese gran otro un estatuto de autoridad, ¿no? O simplemente lo desafía, ¿no? En esto que vos decías, bueno, la implicancia no es solo de los padres, sino también es del niño, porque también es de alguna manera ahí algo del sujeto, ¿no? Claro, es un momento donde hay una elección, hay una responsabilidad, ¿no? El niño tiene que tomar una decisión, como dice Freud. Iselda. Está bien. Bueno, buenísimo, Pau, cómo fuiste articulando qué es el deseo en esto que fuiste planteando, cuando algo puede quedar sin decirse, ¿no? Cuando algo puede quedar sin responderse, hay algo que tiene que sustraerse. Em, Quería a ver si podés abrir un poquito, porque ustedes hablan de niños todo el tiempo. Voy a meter un poquito la clínica. Em, yo recibo eh, pacientes en edad adulta que estudian, que están en relación al aprendizaje escolarizado, porque eso es para cualquier edad. Y me encontré con con la inhibición, ¿no? Con la dificultad para el aprendizaje. em, y una de las cuestiones que me hiciste pensar recién en un joven que estoy viendo hace poco era que, bueno, la dificultad para ir a rendir el examen, em,
unido a esto que vos planteás de que para aprender se necesita agresión y sadismo. Y cuando empezamos a abrir, había una historia bastante difícil de decir, estaba silenciada y toda su energía estaba puesta en no soltar prendas sobre eso porque exponía algo muy, muy terrible de la historia del padre, ¿no? Bueno, entonces a ver si podés abrir un poquito más que esto de para aprender se necesita agresión y sadismo. ¿Cómo si lo puedes articular un poquito más? Sí, entiendo que tiene que ver con esta dimensión que decía antes, ¿no? Se me abre, por ejemplo, en esta dimensión que Freud dice, ¿no? Que la pulsión de apoderamiento es este movimiento muscular, la musculatura del cuerpo, y que tiene que hacer un movimiento justamente hacia afuera la pulsión, ¿no? De ir y agarrar y destruir. Em, También cuando traen, más allá del principio del placer, que trae algo de la pulsión de muerte y de vida, ¿no? Que muerde, la alimentación es, por un lado, ir hacia la vida. En la masticación va a ir a agarrar algún alimento para poder, ¿no? Subsistir, pero también a la vez destruye. Tienen que estar esas dos pulsiones para que el avance se produzca, ¿no? La vida, ¿no? Tienen que estar juntas, la pulsión de vida y la de muerte. Bueno, el sadismo toma esta dimensión, ¿no? De la destrucción. Porque me hacías pensar, y no sé en tu paciente, pero pensaba en otros pacientes que vienen o otros niños que no pueden estudiar porque dicen es un montón, es todo, ¿qué es todo? Toda esa cantidad de libros. Si uno no va destruyendo, cortando, separando, primero un capítulo, después otro, primero una frase, después otra, primero un concepto. Claro, ¿quién puede estudiar con todo? Bueno, allí, en esa idea de que uno por ahí lo otorga ahí al paciente o el paciente va construyendo, que tiene esa dificultad, tiene ese imaginario que es todo eso tiene que estudiar, no puede estudiar. Entonces, al ubicar que está esa posibilidad del sadismo en esto de la separación, de ir de a poco, digamos, pero agresivamente hacia adelante, por decirlo de alguna manera, ahí está la posibilidad. O sea, aprender no es sin estos cortes, sin estas separaciones. Otro ejemplo era este, subrayar un texto, separarlo, si no queda el autor todo completo, ¿no? Y por ahí en el texto uno tiene que ir cortando y tomando cada concepto para, ¿no? Para poder captarlo y aprender allí. Bueno, eso también tiene que ver con el sadismo, ¿no? Exacto. Estaba pensando en esto, es lo último. Si cuando no puede romper, cuando no puede destruir para incorporar, porque es eso, ¿no? Para nutrirse, eh, hace su vuelta al masoquismo, la pulsión, ¿no? Y ahí después tenemos la ferocidad, por ejemplo, el super yo, ¿o no? Que, por ejemplo, alguien no puede dormir porque no se puede presentar un examen, pero ¿dónde está en lugar de poder destruir para asimilar o para incorporar, la vuelta de la pulsión es sobre el masoquismo? ¿Podríamos pensarlo así? Sí, claro. Se castiga porque Claro. no fue a rendir, por ejemplo. Se castiga o se castiga antes porque está toda esa dimensión fantasmática que le va a ir mal, que le van a tomar todo lo que no sabe, que no sabe nada. El todo Todo. permanentemente. Claro, porque está esa dimensión de la pulsión, sadismo, masoquismo, claro, Eso quería decir, que es un movimiento, es un que movimiento. va y es un viene, mo- ¿no? Claro, y si está muy feroz, tanto hacia en la dimensión sádica también está complicada la Se tiran dimensión con las masoquista. naranjas Claro, también, ¿no? Si claro. están muy complicadas, en lugar de usar
la naranja, ¿no? Para destruirla se matan entre ellos, se las tiran. Sí. Aquí la sublimación no hubo camino de la pulsión, es directa. Sí, súper interesante. Y pensar también el concepto de castración, ¿no? A la hora también de tener que ir o responder un examen, saber que, bueno, todo no se va a poder poner. Algo hay que dejar afuera, algo hay que cortar, cómo acomodarse al tiempo para, ¿no? El tiempo solicitado, ¿no? Cómo operan lo singular de cada sujeto en posición de alumno, ¿no? Cómo jugar eso ahí para decir, bueno, hay cosas que hay que no hay que poner todo, ¿no? ¿Qué selecciono? ¿No? Sí, bueno. Ah, Un comentario nomás quería hacer que la intervención de la directora, ¿no? Por la pregunta de esto de el corte, cómo hacer con esa pulsión para que pase este proceso que decía Griselda, esta pregunta, ¿no? Digo, si no es sin el lugar del gran otro, digamos, o sin una intervención o sin una operación que permita, y bueno, y algunos sujetos se pudieron seguirlo, ¿no? sí, porque realmente, bueno, esta directora pudo también hacer el corte y frenar y pensar, que también tiene que ver con esto, ¿no? Eh, si se seguía, porque el relato es un poco más largo, tengo entendido que los vecinos se quejaban, iban a hablar, pedían reuniones, hubo más lío de este pequeño relato, y la directora frente a eso dijo, bueno, esto es un lío que no se puede solucionar, ¿no? Por dónde voy? Y si iba por la vía de la severidad, iba a seguir peor, cada vez peor. Y si no hacía nada, también, digamos, iba a continuar peor. Seguiría con los vecinos. Entonces, ¿cómo el psicoanálisis nos regala estos conceptos para pensar, ¿no? No se trata de ir directo a eso que no funciona, sino dar un rodeo, pensar, frenar también, pues se siguen, en el acto se sigue en la satisfacción directa, pulsional. En cambio, si se para, se piensa, se arma un rodeo y se encuentra una posibilidad que fue la que encontró esta directora, ¿no? Ah, bueno, los leemos, a ver. Bueno, ahí Solange dice, perdón, estoy sin micrófono. Quería decir antes que nada que muy interesante lo expuesto. También quería comentar que hace 2 años vengo haciendo trabajo de campo en una escuela y veo que hay una creciente demanda de los estudiantes a sus docentes para que ocupen el rol de la enseñanza, de la explicación, de que el docente ocupe el lugar del gran otro al dar un anclaje simbólico y de legitimación a la información que circula en las redes y plataformas. Y en relación a esto me resonó mucho lo que decías en relación a la demanda oral de nutrición y el docente como representante del gran otro, como autoridad que estructura en estos tiempos en donde los estudiantes están perdidos en la saturación de información y datos. Qué bueno, Solange, gracias por tu comentario. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Como la figura del docente es fundamental, en tanto hace de un gran otro un representante, ¿no? Y que da la posibilidad de, bueno, sí, de transmitir un deseo, esto, ¿no? Esto, fundamental. em, Porque con un deseo se puede transmitir cualquier concepto, ¿no? Y acá, Y Gerardo, dice, volviendo Paula a la viñeta de la mermelada de naranjas, ¿podés abrir un poco más el rol de la directora o de los docentes que alimentan, fomentan y encaminan el deseo de sus estudiantes por encaminarse y seguir aprendiendo? No todo es así en la escuela.
apalanco positivamente, me refiero a la directora. Bueno, sí, la verdad que la directora, bueno, yo conocí a la docente que era, bueno, una de sus profesoras, y ella fue una de las que me contó, y yo le pregunté si podía tomar el ejemplo para esta publicación, y bueno, me habilitó. Bueno, sí, es una escuela cerca del barrio de mi casa. Este, y ahí, la verdad que es para aplaudir porque es necesario, ¿no? Es fundamental y puede ser tan linda la educación cuando pasan estas cosas, ¿no? Pasan estas cuestiones. Una directora que gestiona bien una escuela, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una escuela que bueno, que por ahí la directora ya no tiene tantas ganas de estar allí o una que realmente sostiene este deseo, ¿no? Así que, bueno, eso. No todo es así en la escuela, es verdad. Pero bueno, eh, acá estamos para que tratemos, claro, que apostemos a esto, hagamos una apuesta a crear más condiciones y a transmitir algo del deseo. Bueno, esto. Bueno, como dijimos en el primer ejemplo, la profesora el, el apoyó la tiza en el pizarrón y ahí sonó el timbre y se sacó un 10 para su práctica docente. Bueno, para la próxima, bueno, presentará Marta Corsec. ¿Querés decir algo, Marta? Voy a tomar una frase que Paula no la leyó, pero yo me la marqué porque ahí voy a seguir con mi tema. Ay, a ver si lo puedo encontrar. A ver, ¿no la leíste? No. Ay. Sí, sí, así que me da. Ay, no. Ay, Bueno, ahí. será para la... Bueno, la próxima la voy a buscar porque no la encuentro ahora. Pero, sí, acá dice así. Dice, también la comunidad plasma un super yo por el cual se logra el desarrollo de la cultura. El super yo de la cultura ha plasmado sus ideales y plantea sus reclamos. Entre ellos están los vínculos entre los seres humanos. El máximo obstáculo que se opone a la cultura es la inclinación constitucional de los seres humanos a agredirse unos a otros. Y ahí, bueno, voy a tomar, puse como título La ley toma distancia y la subjetividad entra al aula como pregunta. Así que vamos a trabajar con la pulsión de agresión, la violencia en la escuela y bueno, ¿qué se puede hacer? Porque, bueno, sabemos que hay muchas cosas que no funcionan, pero creemos que hay posibilidades de hacer algo con eso. Bueno, los esperamos la semana que viene en este horario. Gracias por estar.